Mis amados y amadas, sean bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por su respaldo, su fidelidad, gracias por acompañarnos, gracias por orar por nosotros, gracias por velar por la obra del Señor y sabemos que Dios les multiplicará. Recuerde que la Biblia dice que Él no es deudor de nadie. Al contrario, la Biblia nos advierte que Él sabe dar mucho más de lo que nosotros le damos. Así que vamos a disponernos y a comenzar nuestro estudio. Les decía que hoy estamos en la objeción número 22. Sacamos más o menos 41, es decir, estamos como en la mitad más o menos de las objeciones. Pueden ser muchísimas más, pero tratamos de hacer como una extracción de las más comunes, de las más frecuentes, las más normales que la gente coloca cuando se va a evangelizar. Y esto es lo que vamos a estar hablando. La objeción número 22 es aquella que las personas dicen es que todas las religiones conducen al mismo lugar. ¿Mm? Entonces la gente piensa que pertenecer a una religión determinada es igual que el cristianismo. Ya lo notamos anteriormente, dijimos que el cristianismo, a diferencia de cualquier religión, pues digamos que hay una variante ahí tremenda, y es que nosotros, el cristianismo como tal, no es ninguna religión. Entonces, cuando la gente dice que todas las religiones conducen a lo mismo, ahí lo primero que tenemos que decirle a las personas es que están equivocados porque el cristianismo no es una religión más. Ya lo estuvimos diciendo que el Señor Jesucristo no vino a competir con ningún líder religioso. Él no es la persona que viene a decir, búsquenme a mí, no a las otras religiones. No, Jesucristo vino, porque es el mismo Dios, vino a establecer el reino en esta tierra, a darse a conocer, y por eso la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, es uno de los versículos que debemos tener ahí. Recuerde que estamos en las respuestas bíblicas. No vamos a responder humanamente con nuestro conocimiento. Recuerden que cuando evangelizamos no se trata de debatir, no se trata de contrapuntear con el otro, a ver quién le dobla el brazo al otro. No se trata de eso. Recordemos que tampoco necesitamos forzar las cosas porque la Biblia es nuestro respaldo, la Biblia habla por sí sola. Por eso en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y lo deja claro y le coloca ahí, Jesucristo hombre. Solo el cristianismo puede decir eso. Absolutamente nadie puede decir eso. Ninguna religión puede decir eso. Entonces no sabemos la gente de dónde saca, es una tradición, de dónde saca esta información diciendo que todas las religiones conducen a lo mismo. De hecho, si ustedes recordarán, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 5, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Esas son palabras bastante fuertes en lo que tiene que ver con autoridad. No es que Jesucristo fuera a ser prepotente o orgulloso, jactancioso, para nada. Jesús siempre dijo la verdad. Y si alguno se molesta porque se le diga la verdad, pues lo sentimos. Pero Jesucristo es el único líder que puede dar esas afirmaciones tan severas. Yo soy el camino. Y es que lo que siempre hemos dicho, que Jesús no dijo, pues yo soy una opción más, yo soy una alternativa donde ustedes pueden mirar dentro de un portafolio de opciones y a ver por dónde se van. No. Jesucristo fue muy enfático, muy radical en eso. Dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y dijo, yo soy la verdad. Esto es bien interesante entender y lo hemos hablado ya muchas veces, que Jesucristo dice, yo soy la verdad. Entendiendo que hay muchas verdades. Y como la notamos anteriormente, hay verdades que son relativas, pero la única verdad absoluta, y en eso, mis amados, nosotros tenemos una fortaleza muy grande a diferencia de las religiones, y es que nosotros tenemos la palabra de Dios. Lo hemos dicho que es el pensamiento de Dios plasmado en tinta y papel, y que lo que está escrito ahí siempre se cumplirá. Que un porcentaje muy alto de las cosas que están escritas se han cumplido ya, pero que hay muchas cosas que están por cumplirse, que las estamos viendo o que las veremos más adelante, pero tarde que temprano, todo absolutamente lo que está escrito en la Biblia es verdad y se va a hacer una realidad. Independiente que la gente lo crea o no lo crea. El hecho de que la gente dude, que la gente cuestione la palabra de Dios,
no invalida la efectividad de la palabra de Dios. Está escrito y Jesús dice que Él es la verdad y dice que es la vida. Es decir, no hay otra forma de que una persona pueda tener vida. La única manera de tener vida es teniendo a Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, y eso es lo que le estamos predicando a las personas, recuerden, no nos salgamos del enfoque central de estas capacitaciones, que es evangelizar. Les decimos a las personas, si ustedes tienen a Jesús, tienen la vida. Quiere decir que nosotros no tenemos muerte, tenemos vida. Y aunque un día partamos de esta tierra, Jesús nos ha prometido que en Él tendremos vida eterna. Por eso la Biblia dice que el que está en Él no morirá, siempre vivirá. Y por eso es la certeza. Somos el único pueblo que nos podemos sentir, valga el término, podemos sentir orgullosos de saber que en Cristo tenemos la vida. La vida. Así partamos de esta tierra, tenemos esa vida y es una vida eterna. Y esto es bien importante para decirle a las personas, solamente en Cristo. Si las otras religiones dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no aceptan las palabras de Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué no aceptan cuando Jesús dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Entonces les dejamos enmarcados muy claro frente a esa pregunta de que todas las religiones conducen a lo mismo, que todas las religiones llevan al mismo lugar. No, porque pueden llevar a muchos lugares, pero no es el camino que da vida, no es el camino al cielo, no es el camino al Padre, no es el camino a Dios. Lo llevarán y por eso la Biblia deja muy claro también un pasaje donde dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Personas que creen que porque siguen una religión, que porque siguen una tradición de sus tatarabuelos, de sus abuelos, de sus padres, entonces como están siguiendo esa tradición, van por buen camino. Y aparentemente, según ellos, según sus conciencias, según su corazón, van por buen camino. Pero recuerde que la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Entonces, aquí no nos podemos poner a jugar en estar como en opciones, a ver, ¿será que por acá, por allá? No, tenemos que tener la certeza y eso es lo que tenemos que decirle a las personas. Otro grupo de personas también colocan como objeción que sería como la número 23, de acuerdo al orden que estamos llevando. No hay ningún orden específico, no es que las pregunten de esa manera, ¿no? Y aquí habrán algunas, pero podrán decir otras, pero estamos tratando de tomar, repito, las más relevantes en lo que tiene que ver con las objeciones o cuestionamientos que las personas se plantean para no recibir a Cristo. Muchos dicen, por ejemplo, yo tengo muchas cosas que hacer antes de ser cristiano. Muchos dicen, no, yo quiero como disfrutar mi vida más, yo quiero como aprovechar más el tiempo. Es que a uno le prohíben de todo. Entonces yo quiero como tener esa libertad. Yo quiero como, y sobre todo se dan los jóvenes, pero pues obviamente también en muchas personas adultas, yo quiero gozar mi vida. Ustedes saben que muchas personas, aunque saben que lo que practican es malo delante de Dios, aunque saben que eso es pecado, ellos dicen, yo prefiero seguir un tiempo más con mi pecado porque esto me divierte. Eso me produce placer, me produce gozo. Y es que entregarme al cristianismo, muchos dirán, implica dejar a mi amante, implica dejar a mis amigotes, implica dejar el trago, las cosas que son agradables, la rumba y una cantidad de cosas. Entonces yo prefiero divertirme otro poco y después sí ya tomo la decisión después de que ya haya gozado, ya haya divertido, ya haya disfrutado, entre comillas, dicen, disfrutado la vida. Entonces ahí sí me vuelvo al Señor. Pero se olvidan que la Biblia, y ahí es donde tenemos nosotros que ayudarles, asesorarles. Recuerden que nosotros en este momento estamos siendo como esos mentores para ellos, donde le estamos ayudando, porque como están sin Cristo, entonces no tienen el Espíritu Santo y andan en tinieblas y no conocen la verdad. Por eso es que no vienen a la luz, porque la luz disipa toda oscuridad. Y por eso muchos se abstienen de buscar las cosas de Dios, porque es que nos echan vaina por todo, es que nos hacen sentir mal, es que todo lo prohíben y una cantidad de cosas. Pero tenemos que decirle lo que dice la Escritura, porque recuerde que ya lo estudiamos durante este seminario, que la palabra de Dios fue dejada para callar en la boca al impío. Y por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, Mateo 16, 26,
Jesús hablando dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Mm? Entonces la gente dice, no, yo quiero hacer riqueza, yo quiero tener esto, yo quiero, espere que yo monte pues mi empresa y que ya eso esté funcionando bien. Y ahí sí, cuando yo ya vea que tengo una estabilidad económica, unos ingresos estables, cuando yo vea que mi fuente de ingreso es considerable, entonces ahí sí busco de Dios. Espere, yo monto este negocito, después de que ya el negocio me esté fluyendo y esté andando solito, ahí sí me voy a buscar a Dios. Pero Jesús dice que hay que aprovechar al hombre, ganar todo en este mundo si pierde su alma. Entonces, este es un cuestionamiento que tenemos que colocárselo en la mente de las personas para que ellos entiendan que no, la vida no consiste solamente en las cosas materiales que puedan adquirir en esta tierra. Ahora, viene una pregunta para que nosotros le digamos a ellos, ¿qué otra cosa puede haber más importante que ponernos a cuentas con Dios? O sea, porque se preocupa por muchas cosas. No, espere que yo consiga y es que necesito una fuente de ingresos para pagar la universidad a mis hijos, para comprar mi casa, para una cantidad de cosas que podría hacer. Ok, y eso es importante. No estamos diciendo que eso no haya que hacerlo. Lo que pasa es que hay prioridades en la vida. Y dentro de las prioridades, dentro de las cosas más importantes de un ser humano, siempre tendrá que ser estar bien con Dios. Porque, como tú lo sabes, nosotros no sabemos cuándo Dios nos llame a cuentas. Aquí podemos haber un grupo de personas reunidas, pero nosotros no sabemos si mañana los que estamos acá en esta sala, en esta hora reunidos, mañana estemos o faltemos alguno de los que estamos acá. Porque no tenemos la vida comprada y porque ni tú ni yo sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. Ustedes estarán viendo que las muertes más frecuentes que se está dando, y pues porque uno sabe, porque son personas de la farándula y personas que son públicas, uno se entera, pero no solamente ellos. Hay muchas personas que la muerte más común que se está dando en este momento es infarto al miocardio. Es problemas del corazón. Son muertes fulminantes que no están dando chance de nada. Parece ser que hay unos efectos adversos que están generando en las personas que se generen trombos y los trombos son simplemente obstrucción de las venas y entonces no le sube el oxígeno y se obstruye y muere la persona de una forma fulminante. Muchos, lo que pasa es que esos datos no los están dando, pero muchos se acuestan y al otro día no amanecen. Muchos están bien, están normal, están cenando, están en la mesa y se infartaron y ahí quedaron. Algunos bañándose y ahí quedan. Mis amados, no es que seamos fatalistas, escúchenme. Es que estamos hablando de una realidad. Y la realidad más cierta y más veraz es que tarde que temprano un día tendremos que estar delante de Dios rindiéndole cuenta de nuestra vida. Como nosotros no sabemos, como la persona que le estamos evangelizando no sabe cuándo va a ser ese día, lo mejor y lo más importante, donde tenemos que estar enfatizando es que lo más importante es estar cuentas con Dios. Si tú sabes que estás bien con Dios, si yo sé que estoy bien con Dios, pues vamos a tener paz y tranquilidad. Y si por alguna razón no pudimos cumplir las metas o los objetivos materiales que nos fijamos en esta tierra, pues mis amados, quiero decirles que no va a ser trascendental porque Dios nos va a pedir cuentas de absolutamente nada de eso. Si por alguna razón tú no pudiste comprar casa en esta tierra, tenlo por seguro que Dios no te va a llamar la atención, ni te va a amonestar por decir, oye, ¿usted por qué el colmo? Usted no fue capaz de conseguir una casa en la tierra. No, Dios no te va a pedir cuentas de eso. Pero lo que sí nos va a pedir cuentas es de la administración en lo que tiene que ver con la parte espiritual, no solamente de nosotros, sino del entorno de las personas que Dios dejó a nuestro cuidado. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, sí, las personas bien ocupadas, yo después me dedico a buscar de Dios, pero por ahora no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decirle lo que dice la Escritura. Alguien en la Biblia quiso hacer eso y cuando pensó que iba a empezar a disfrutar la vida, Dios le dijo. Entonces recuerda aquella persona que quiso acumular cosas y no, es que esta bodega ya me quedó como pequeña, yo como que monto otra bodega aquí y voy a edificar y voy a llenar la mercancía y entonces ahí sí voy a buscar de Dios. Y en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 18 en adelante,
Está este pasaje de la Biblia para aquellas personas que dicen, yo hago empresa y después, yo construyo, yo formo un capital, hago un capital y después ya busco de Dios. Espere, es que yo para qué me meto tanto con las cosas de Dios, es que hay que hacer negocio, hay que hacer empresa. Eso no puede estar uno dedicado a las cosas de Dios. Y bueno, y ahí de cierta manera tenemos que hacer un balance como siempre. Porque no se trata ni de lo uno ni de lo otro. No se trata de meternos en los negocios y ser empresario y olvidar las cosas de Dios. No se trata de meternos y dejar olvidado que tenemos una responsabilidad, que tenemos unos compromisos y que la Biblia también nos dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. Entonces tenemos que siempre manejar un equilibrio. Pero para este caso, en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 18, Jesús dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, todo lo que tú has trabajado, va a venir otro y disfrute. ¿Para quién será eso? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Tesoros en esta tierra, pero pobres con Dios. ¿Qué tal si nosotros invertimos el orden de nuestra vida? ¿Qué tal si le decimos a las personas que estamos evangelizando, si invertimos el orden de prioridades en nuestra vida? ¿Qué tal si nos enfocamos en ser ricos para Dios, en estar bien con Dios, en andar a cuentas con Dios, en obedecer a Dios, en hacer lo que Dios nos demanda? El saber, mire, es una de las cosas que nos da mucha paz y tranquilidad en la vida. El saber que uno está bien con Dios. El saber que la conciencia no nos está acusando. El saber que nosotros estamos, esa paz que dice el Señor Jesucristo que menciona, dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El saber que estamos bien con Dios nos da mucha tranquilidad. Y cuando nosotros hemos buscado eso, estar bien con Dios, buscar las cosas de Dios, hacer las cosas justas, ustedes ya conocen el pasaje de la Biblia de Mateo 6:33, buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo vertical, todo lo que puedas necesitar en esta tierra, el Señor nos promete que llegará como añadidura, será parte de la añadidura. Entonces, amados, nosotros, y yo quiero que por favor estemos muy pendientes, muy alertas. Nosotros no, este no es el tiempo para estar pensando en las cosas terrenales, enfocarnos en lo terrenal y descuidar lo espiritual. Eso es lo que tenemos que plantear a las personas. Sí, pero es que se necesitan. Sí, el dinero se necesita, el dinero es un facilitador, con el dinero nos ayudamos para muchas cosas, con el dinero podemos hacer realidad muchos sueños y todo eso puede ser realidad. Pero nunca que el dinero, nunca que las posesiones se conviertan en nuestro Dios. Nunca que el dinero ni las posesiones ni las riquezas de este mundo sean lo más importante para nosotros y para las personas que les estamos evangelizando. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, versículo 2. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, dice la escritura, el día de salvación. De salvación. Y si este mensaje te llega en primera instancia a ti en esta noche, porque yo no sé cómo esté tu condición, porque es que nosotros, amados, escúcheme, nosotros no tenemos la certeza y la seguridad que porque digamos que somos cristianos o porque asistimos a una iglesia, entonces ya el hecho de ser parte de una congregación, de una, digamos, ser parte de una iglesia como tal, local, eso no nos garantiza absolutamente nada. Porque es que la salvación no viene por un letrero, por una denominación o por una afiliación, digamos, título católico, lo que sea. No, no. La salvación es algo que es muy, muy, muy individual. Y el apóstol Pablo está escribiendo, he aquí ahora el tiempo aceptable. Aceptable porque el Señor está con sus brazos abiertos, porque el Señor está dispuesto para que cualquier persona, no importa su condición, no importa qué tan pecador, qué tan malo, qué tan pervertido, qué tan cruel haya sido, pero si esa persona se arrepiente, no importa la situación, el Señor está dispuesto
para limpiar todo su pecado. He aquí ahora el día de la salvación. Mañana puede ser tarde. Así que este es un punto que tenemos que tenerlo en cuenta nosotros en primera instancia, pero también la gente. Muy bien, entonces quedamos con el punto anterior. Estamos hablando del el numeral 23, la objeción número 23. Tengo muchas cosas que hacer antes de ser cristianos. Ya les estamos advirtiendo de lo más importante que hay en esta vida, es estar bien, estar a cuentas delante de Dios. Entramos a la pregunta número 25, al cuestionamiento o la objeción. ¿Y qué respuesta bíblica le vamos a dar cuando las personas nos dicen, es que no quiero tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo? ¿Mm? Que va muy de la mano con la anterior. Y el cristianismo no se trata de dejar de hacer algo que para que Dios nos perdone. El cristianismo se trata simplemente de reconocer, porque hay algunas personas que de pronto cambian algunas cosas externas, superficiales, y que piensan que al cambiar eso, al dejar eso, al comenzar a practicar ese tipo de cosas, ya están bien delante de Dios. Entonces, por ejemplo, para citar simplemente un ejemplo, es las personas que cambian su forma de vestir y que entonces las mujeres se visten de determinada manera, sin dejar pues de lado que la Biblia advierte que debemos vestir decorosamente. Pero que en sí, la prenda como tal no es lo que va a validar a una persona. Que lo más importante, lo que Dios siempre va a tener en cuenta es la actitud de corazón, su vida, su corazón arrepentido genuinamente. Porque ¿qué podría servir una fachada, una apariencia pseudo espiritual, si se tiene un corazón lleno de amarguras, lleno de pecados, lleno de maldad? El cristianismo consiste en que nosotros, escúchenme, es algo que tiene que ser un acto muy personal, no por imposición de nadie, no porque nadie te vea, no por simpatizar con la gente, no por quedar bien con alguien. Es algo que tiene que ser muy, muy personal. Porque cada uno de nosotros, para citar simplemente aquí el ejemplo de la sala hoy, los que estamos aquí en la sala, nosotros y Dios verdaderamente sabemos cómo estamos con Él. Nosotros podríamos mostrarnos muy espirituales y ustedes que me ven, ustedes podrían tener una imagen de lo que yo soy. No sé si buena, no sé si mala, no sé. Yo podría transmitir una imagen hacia los demás, hacia esta cámara en esta noche. Pero realmente eso no me valida delante de Dios. Yo puedo decir que soy un pastor, por poner un calificativo. Pero eso no me valida delante de Dios. Lo que me valida delante de Dios es mi corazón arrepentido. Porque seguramente, escúchenme, amados, habrán muchas personas que diciendo ser cristianas, a un ministro, mire, a mí me conmovió un testimonio, no sé si ustedes escucharon noticias ayer, de un pastor en la costa que se suicidó, se ahorcó. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Acaso no conoce de Dios? Y mi hijo nieto que estaba ahí dijo, se fue para el infierno. Por supuesto. O sea, fíjense cómo una persona que profesa, una persona que es un líder espiritual, una persona que enseña, que guía a las personas, que acerca a las personas a Dios, comete ese tipo de actos. ¿A dónde el Señor nos quiere llevar con esta objeción? Para decir, es que no quiero dejar eso y no quiero dejar lo que estoy haciendo. Es que no se trata de dejar de hacer. Se trata de tomar una decisión en la vida y decir, yo estoy mal con Dios. Hay un pecado, hay un maldito pecado oculto que nadie lo ha visto, que nadie lo conoce, pero que Dios sí lo sabe y que yo sé que lo estoy haciendo. Y se trata en este punto de explicarle a las personas
que es algo que es muy personal, muy interno y que es algo de una decisión voluntaria propia, donde la persona tiene que decir, yo no puedo seguir con este engaño, yo no puedo seguir con esta vida de duplicidad, de apariencias, y yo tengo que estar bien con Dios. Enlazado con los dos puntos anteriores que hemos citado, porque no sabemos cuándo nos vayamos de esta tierra y no queremos llevarnos una sorpresa, porque aquel día será el día de las sorpresas, porque habrá personas que Dios en su misericordia les permite aún hasta el último instante que se puedan arrepentir y quizás lo hagan, otros tal vez no, pero habrá otro grupo de personas que ni siquiera tendrán la oportunidad de arrepentirse. Y no podemos jugar con eso. Y la gente que le estamos evangelizando tenemos que dejar muy claro eso. Pero tenemos que mostrarle la misericordia de Dios, como está ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber un acto de conciencia, de tomar este pasaje y hacerlo vivo en nuestra vida. Y decir, verdaderamente yo quiero acogerme a ese pasaje y limpiar mi vida y quitar esa carga. Nadie me ha descubierto, nadie se da cuenta, nadie lo ha visto, pero yo sé que lo tengo. Y antes de pasar alguna vergüenza, yo prefiero limpiarme delante de Dios. Por eso, si tan solo se viera el amor de Dios, si tan solo nosotros pudiéramos entender y que el Espíritu Santo seguramente sé que está obrando en tu corazón, en tu vida en esta noche, si tú pudieras entender como yo le pido al Señor poder entender la procedencia del amor de Dios tan grande, que Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí en esta noche nos vayamos al infierno, amados, porque ustedes y yo sabemos que el infierno es real. Muchas personas que muere una persona y dicen, ya está descansando, mejor que murió, ya está descansando. Y no necesariamente. Si están en Cristo van a estar descansando. Pero si murieron sin Cristo van a estar más atormentados de lo que estaban en esta tierra. Si nosotros logramos captar el amor tan grande del Señor que dice que no importa cómo estamos nosotros, pero que si vamos delante de Él, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. No podemos menospreciar eso, como dice Juan en su primer carta. Como dice también el apóstol Pablo, que le dijo a los romanos en el capítulo 2, versículo 4. Le dijo, o menospreciáis la riqueza, la benignidad. Es decir, me están menospreciando, están teniendo en poco la grandeza, las riquezas de lo bueno que es Dios. Y a veces nosotros abusamos de esa benignidad de Dios y decimos, sí, yo soy cristiano, sí, yo asisto, pero Dios tiene misericordia de mí, y deliberadamente cometemos pecado, sabiendo que hay cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Decimos, ay, como Dios es tan bueno, y entonces nos aprovechamos, menospreciamos, como dice el apóstol Pablo, las riquezas de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y es como Dios diciendo, mira, yo sé que tú estás mal, yo sé que has venido haciendo cosas malas, pero yo quiero que tú limpies tu corazón, que tú te arrepientas, porque yo no quiero que tu alma se condene, porque yo no quiero que tú te pierdas, y más sabiendo, tanta palabra, y más sabiendo que yo existo. Y por eso Juan, en su primer carta, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Dios, a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, el cristianismo consiste en reconocer lo bueno que es Dios. No se trata de que, es que yo no quiero dejar tal cosa. No, es que se trata de saber que nosotros estamos mal y que sin que nadie nos diga, nosotros tomemos la decisión y decir, ¿sabe qué? Yo suelto eso. Yo no quiero seguir con eso. Porque quiero decirles, amados, que la eternidad es un tiempo muy largo para pasarlo separado de Dios. Y que nosotros no podemos, por unos momentos de gozo, de placer, de felicidad, perder eso grande que Dios tiene para con nosotros.
Y que muchos dicen, yo después me pongo bien con Dios. Deje que pase esta temporadita y ahí sí ya me digo, ya el año entrante, ya esperemos que este año se termine. No, mis amados, porque ya les he dicho, mañana puede ser tarde. Lo mejor es reconocer nuestros pecados y voltearnos a Dios en fe, es decir, creyendo, con un corazón arrepentido, y después Él podrá, tanto en nosotros como las personas que le estamos predicando, hacer su buena voluntad. Dios hará. No te preocupes, suéltate o soltémonos de cosas que a veces nos cuesta. Soltémonos de eso. No te preocupes, Dios está con nosotros. Jesús dijo, ¿por qué aprovechará? ¿Qué? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿De qué servirá todo lo que el hombre pueda ganar en este mundo si pierde lo más importante que es su alma? ¿De qué le sirve tener tantos amigos y ser el más popular, el más prestigioso, el más reconocido, el de mayor dinero, el que tiene la casa más hermosa, el que tiene el coche más lujoso? Y todo eso podría ser interesante, pero no es lo más importante. ¿De qué sirve todo eso si pierde lo más importante? Si pierde su alma. Una objeción más, la del punto 25 creo que vamos. Personas que dicen, no, yo ya soy cristiano, yo ya acepté a Cristo, pero lo que pasa es que yo no soy tan fanático como ustedes. La gente piensa que el obedecer la palabra de Dios es fanatismo o es legalismo. ¿De cuándo acá obedecer lo que Dios dice es un fanatismo? ¿De cuándo acá obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios es religiosidad o es legalismo, como muchos se atreven a aseverar? Para nada, mis amados. Ustedes saben que el cristianismo no se trata de ser fanáticos. El cristianismo se trata de amar a Dios y de tenerlo como nuestro único consuelo, como nuestra única esperanza, como nuestro respaldo tanto en esta vida como en la muerte. Que nosotros sabemos que si estamos tomados de la mano de Dios, no perderemos. Nosotros sabemos que si estamos asiados de su mano, el Señor nunca nos dejará ni nos abandonará. Y eso no es fanatismo. Eso es tener la certeza y la seguridad en quien hemos confiado. Y como conocemos a una persona llamada Jesús que nos amó tanto, que dio todo por nosotros, nosotros simple y sencillamente queremos dar nuestra vida para Él. Porque dice la Escritura que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. En cambio, nosotros lo que hacemos es dar nuestra vida a Cristo, sabiendo que tenemos todas las de ganar. Ninguno, absolutamente ninguno, que haya pasado por esta tierra de los vivientes, ha quedado, digamos, avergonzado, ha dicho, no, perdí mi tiempo buscar a Cristo. Absolutamente ninguno, ninguno. Ninguno caerá en tierra. Ninguno será desacreditado. Tal vez algunos terminaron como el caso de Esteban, apedreado, golpeado, y tal vez sus perseguidores dijeron, lo acabamos y lo derrotamos. Pero yo creo que al segundo que Esteban murió, fue y recibió toda la recompensa en el cielo. Mis amados, el cristianismo no se trata de fanatismo. El cristianismo se trata de amar a Jesús. Y cuando uno ama, entonces uno se desprende de muchas cosas. Porque uno comienza a amar lo que esa persona ama, a querer lo que esa persona quiere, y a odiar y a aborrecer lo que esa persona odia y aborrece. Entonces, si a Dios eso que hacíamos no le agrada, entonces sencillamente lo dejamos, porque lo amamos tanto a Él, porque Él nos amó primero, que queremos vivir una vida agradable para con Él. Independiente de que los demás nos señalen, nos juzguen, nos critiquen, eso nos debe interesar. Porque como amamos tanto a Dios, y el domingo nos dio una frase por ahí bonita que dentro de todo lo que nos dijo el Señor el domingo, si no has escuchado ese mensaje, por favor escúchalo. Dios nos dijo cosas bonitas. Dios nos habló de cosas bien interesantes, y dentro de todo lo que el Señor nos habló es eso. Porque cuando Él ama, nunca lo quita de vista.
Cuando tú amas a alguien, siempre quieres tenerlo de vista, hacerle seguimiento, estar ahí pendiente de esa persona que ama tanto. Ocurre con nuestros hijos. Los amamos tanto que queremos estar pendientes. Y así, y mucho más, obviamente, Dios nos ama y Dios nunca nos pierde de vista. Él siempre está ahí. En aquellos momentos que nos sentimos solos, abandonados, agobiados, pensamos que estamos solos y no, para nada. Dios está con nosotros porque Él nos ama. Y entonces, como sabemos que tenemos una persona que nos ama, así los demás no nos amen o no nos lo demuestren, pero mientras nosotros sepamos que Dios nos ama y que nosotros estamos bien con Él, somos gozosos, estamos felices. Y Dios nos deja y nos regala, digamos, unos medios, unas herramientas para que nosotros podamos estar cada vez en conexión. Y repito, esto no es para nada fanatismo. Una de ellas es la gracia. Sabemos que lo que tenemos y lo que somos lo recibimos por gracia. Lo otro es que nos dejó su palabra, conocida como la Biblia, para que nosotros al leer su palabra podamos conocer el corazón de Dios y saber qué es lo que Él piensa de nosotros, cuáles son los pensamientos que tiene Él para nosotros, y siempre serán pensamientos para bien, para hacernos bien, nunca será para hacernos daño. Entendemos que cuando el Señor nos pide algo, es porque nos quiere dar algo mejor. Si el Señor nos da una prohibición, es porque el Señor nos ama tanto que nos quiere guardar de las consecuencias de andar en esos caminos. Pero nunca será para que nosotros estemos peor, no. Siempre cuando Dios nos demanda algo, cuando Dios nos pide algo, es porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjate que cuando Dios te ha demandado algo, cuando Dios te ha pedido algo y que de pronto tú no lo quieres soltar y te cuesta, cuando ya por fin lo suelta, te vas a dar cuenta que Dios tenía algo mucho mejor para ti. Entonces es cuando tú dices, wow, si yo hubiera sabido eso, ¿cuánto hace que hubiera abandonado eso? Entonces Dios nos deja su palabra para que podamos entender eso. Nos deja la oración para que podamos tener comunión. Así como en esta noche estamos aquí conectados con Dios, es mucho mejor, fluye mucho mejor. No hay problemas de red, de línea, de velocidad, de cosas como esas. Con Dios no, con Dios tenemos una conexión directa, mis amados, a través de la oración. Que no le echemos mano, que no tomemos eso, ya es diferente, pero ahí está. Nos deja la comunión entre hermanos, para que sepamos que no estamos solos, que tenemos un grupo y nos llama congregación, nos llama iglesia, para que podamos estar reunidos y para que todos nos estemos apoyando y podamos estar orando los unos para los otros. Nos deja las predicaciones. Son palabras que llegan a un momento determinado en nuestras vidas, como te ha pasado a ti y a mí también me ha pasado, que ahí en ese momento llega esa palabra puntual y wow, Señor, eso es lo que yo necesitaba. Esa es la palabra que yo necesitaba para este día. Y nos alienta. Y eso tiene que ver con el amor y la misericordia de Dios. Nos deja la adoración para que podamos cantarle, y cuando le cantamos también nuestro corazón se llena de fe. También sabemos que cuando alabamos al Señor, cosas grandes suceden, porque la Biblia dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que cuando nos reunimos para alabar al Señor, hay una fuerza tremenda, hay un poder espiritual grande que se desarrolla ahí. Y nos deja todo esto, mis amados, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Nos coloca una herramienta como esta, fíjate. Y que tú estás allá en el lugar donde te encuentras ahora mismo y que Dios te coloca esta herramienta, te da los recursos para que puedas pagar una conexión a internet como nos la da a nosotros para poder transmitir un mensaje y ustedes recibirlo. Todo esto para que crezcamos, porque ustedes crecen y yo crezco. Porque cuando yo preparo un mensaje, yo crezco. Porque cuando enseñamos la palabra, nosotros crecemos más, inclusive que nuestros oyentes. Y todo eso es parte de las bendiciones que Dios nos da, para que nos mantengamos firmes en la esperanza en Cristo Jesús, para que entendamos que no habrá una mejor vida, no habrá un mejor lugar que estar a los pies del Señor. Y todos estos medios que hemos enunciado en esta noche y que se los compartimos a las personas que lo tienen, que lo podemos gozar, que le podemos echar mano y que son gratis, que el Señor nos los da para que nosotros los tengamos, es lo que nos ayuda para estar fuertes en el Señor. Cuando no utilizamos esos medios que el Señor nos deja, esos recursos que nos deja a nuestra disposición, ¿qué pasa? Que la persona termina siendo tibia, que la persona termina sin poder disfrutar toda la obra que Dios tiene para nuestras vidas. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 en adelante,
el Señor dejó este pasaje que es muy, muy conocido para todos nosotros, que dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, personas que están a nuestro alrededor, mirando, observando cómo nos comportamos en determinados momentos de nuestra vida. Hay gente que está ahí, que no va a la iglesia, que tal vez dice, no, esas cosas de a mí no me interesa, pero nos están viendo. Y la Biblia habla de una nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, tenemos nosotros que mostrarle a esta sociedad caída, esta sociedad caótica, esta sociedad que está patas arriba, esta sociedad que está cada vez tratando de alejarse más de Dios. Nosotros que estamos en Cristo tenemos que marcar una diferencia, pero para eso dice la Escritura que tenemos que quitarnos todo peso, pero dice peso y del pecado, peso como la amargura, el resentimiento, la incredulidad, el temor y tantas cosas que están ahí. Además que dice que el pecado que nos asedia, estamos asediados por todo lado del pecado. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Toda la carga del pecado, él la asumió. Y termina diciendo el versículo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mis amados, estamos firmes en Cristo. No hay otra persona. Jesús nunca nos va a fallar. Nunca lo ha hecho y ni lo va a hacer. Nunca nos va a abandonar porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días. Es una persona que es fiel. De hecho, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, la Escritura dice, Él permanecerá fiel. Hay otra pregunta que la gente normalmente se da cuando da cuando nosotros le estamos predicando. Y es que nos miran y dicen, bueno, pero no debería hablar tanto de pecado. ¿Acaso es que la Biblia no dice que Dios es amor? ¿Y usted por qué nos habla tanto del pecado? Bueno, y entonces le decimos, sí, la Biblia dice que Dios es amor. Pero también dice que Él es fuego consumidor. Entonces tenemos que dejarle claro a las personas que Dios no es solamente amor. Sí, por un lado amor, y la otra parte de la balanza es que Él es un Dios justo. Y que si nosotros hablamos del pecado, como lo dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y precisamente, ¿por qué hablamos del pecado? Porque Dios nos ama. Y como Él nos ama, entonces nos advierte para que nosotros reconozcamos nuestro pecado y lo miremos a Él como nuestra única justicia. Si no confiamos en Él, terminaremos en el infierno. Si una persona no confía en la justicia de Dios a través de su Hijo Jesús, va a terminar en el infierno. Porque como lo hemos anotado en otros mensajes, absolutamente no habrá una manera más para entrar al cielo si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Arrepentimiento y fe nos da la salvación. Y sabemos que Jesucristo habló muchísimas veces más del infierno que aún del mismo cielo. ¿Sería importante, sería relevante ese tema para Jesús? Si no fuese así, entonces Jesús, ¿para qué invertía tanto tiempo hablando sobre el tema? Y encontramos en la Biblia cómo el Señor habló duras palabras, sin ninguna liviandad, sin ninguna tibieza, sin querer simpatizar con la gente, sino que les habló directo y de frente. Y en muchas oportunidades los llamó hipócritas, los llamó necios, que quieren decir tontos,
lo llamó ciegos, lo llamó hijos del infierno. Y fue fuerte Jesús. Y también con un látigo. Ustedes recuerdan cuando el templo lo volvieron en un mercado, una plaza de mercado. Jesús hizo un látigo y al mismo templo, aquellos que profanaban ese lugar santo, el Señor tuvo que disciplinarlos. Porque para él el pecado es algo que no soporta, porque sabe que en el cielo no hay pecadores. Que aquellos que fueron pecadores, si se arrepintieron delante de Jesús, el Señor les limpió sus pecados y están justificados delante del Padre. Y que uno pudo haber sido un pecador, pero se arrepintió delante del Señor, y entonces el Señor no nos ve a nosotros con nuestros pecados, sino que ve la sangre de Jesucristo, y en su amor y en su misericordia nos justifica delante del Padre y nos presenta como si nunca hubiésemos cometido nada. Y por eso el Señor, en su gran amor, nos habla del pecado para que nosotros podamos entender su bondad y su amor, que es la que nos llevó o nos lleva o lleva a una persona al arrepentimiento. Y por eso Pablo anota ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo nos acepta no porque seamos perfectos, no. En medio de nuestros pecados, y por eso es que cuando la gente dice, pero si Dios es amor, ¿por qué habla tanto del pecado? Precisamente porque nos ama tanto, y aún en medio de nuestros pecados el Señor quiso morir por nosotros voluntariamente. Otras personas dicen, es que Dios me hizo así, es que yo soy así, y si cometo ese pecado, pues la culpa es de Dios porque Él fue el que me hizo. Un momentico. Nosotros no podemos estarnos justificando con nuestro comportamiento, nuestros actos y echarle la culpa a Dios, porque es una de las tendencias humanas. Siempre buscar terceros, nunca asumir la responsabilidad, nunca tomar las decisiones de cambio, sino que al contrario se refugian justificándose con otro, y eso ha sido desde el principio de la historia. Una Eva que se justifica con la serpiente, un Adán que se justifica con Eva, un Adán que termina diciéndole a Dios, bueno, y al final la culpa fue suya porque usted para qué me dio esa mujer, entonces usted es el culpable. ¿Y será que Dios es culpable? Es más, inclusive muchas veces ni siquiera el Satanás es el culpable, porque él llega hasta un punto donde nos tienta, pero los únicos responsables de caer en la tentación somos nosotros mismos. Porque podemos tener tentación por todo lado, pero somos nosotros los que asumimos esa responsabilidad de decir, sí, caigo en la tentación, caigo en pecado. Entonces yo no puedo, después de que estoy en el pecado, que sé que fue mi decisión, que yo arbitrariamente quise hacer eso, quise ver eso, quise actuar de esa manera, quise contestar de esa manera, después de entonces echarle la culpa a Dios, es que Dios me hizo así. No, porque si un juez sabe que somos culpables, de nada servirá que tú le eches la culpa a otro. ¿Para qué echa la culpa a otro? Si es que yo tengo las evidencias, yo tengo aquí los videos, yo tengo todo. ¿Para qué pone echar la culpa a los demás? Acepte más bien su culpabilidad, si estamos hablando de un juez justo. Y quiero decirles, amados y amadas, que el Señor conoce absolutamente todo de nosotros. Y de hecho la Biblia dice que el Señor no puede ser burlado. Que todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Entonces aquí no se trata de buscar culpables. Aquí no se trata de echarle la culpa a Dios que fue el que me hizo así. No, es que mi carácter es así. Pues era así, pero yo ahora estoy en Cristo y tengo que cambiar. No, es que yo no perdono porque tengo un corazón duro y es que mi mamá era igual. No, pues eso era su mamá, pero usted tiene que conocer ya a Cristo y tiene que decirle al Señor, cambie mi corazón, Señor, quita ese corazón de piedra. Dame un corazón de carne, Señor. Porque debemos entender que Dios nos juzgará de una manera individual, no en grupo. Dice, es que como toda la familia X o Y era así, entonces pues no. Se trata de una manera individual. Que si tu mamá, tu papá, tus ancestros eran así, pues, tal vez no conocían a Cristo. Ahora tú conoces a Cristo. Ahora tú conoces a Cristo y Cristo dice, aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón.
y que podemos tener un carácter muy fuerte, muy soberbio, y de hecho la Biblia tiene un vasto número de personajes que tienen un carácter bastante fuerte, pero que se entregaron a Cristo, se entregaron a Dios, conocieron a Dios y sus vidas fueron cambiadas. Ahí conocemos, por ejemplo, a un hombre llamado Moisés, un hombre soberbio, pero que Dios hizo un trato con él. Luego dice que es el hombre más manso que ha estado en esta tierra. Encontramos un Pedro también altivo, soberbio, que saca su espada y le quita la oreja a Malco. Pero Pedro es un hombre noble, sencillo. Mis amados, nosotros podemos cambiar también, no podemos justificar, es que yo soy así, es que yo soy, es que esa sangre que yo tengo, es que ese ADN mío es terrible y que no sé qué. No, mis amados, no busquemos culpables porque, como les digo, el Señor a cada uno nos va a juzgar individualmente, no en grupo, para que podamos decir, yo soy mejor que aquel, yo soy... No, 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 no. Nosotros tenemos que compararnos absolutamente con él, o soy peor que... No, es individual, es uno por uno. Igual tenemos que decirle a nuestros hijos, que esa salvación es individual. No es que, como mi papá era pastor, no sé, es su papá, pero usted qué. Es que como mi mamá es de las que más participaba, una mujer que era muy consagrada a la iglesia. Sí, su mamá, pero usted qué. Entonces tenemos que ser muy claros en eso. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice la escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia, ustedes lo saben que es eso que tenemos nosotros dentro, es ese impulso, es esa inercia, esa tendencia a fallar, a pecar, nuestra propia concupiscencia. Cuando nuestra propia concupiscencia, dice la escritura, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, y fíjense que está en nosotros, la concupiscencia, después de que ha concebido, es decir, como que, oiga, pues sí, no está ni tan malo, y si otros lo hacen, y de que uno no se deje descubrir, desde que uno no se deje pillar, decimos, entonces lo podemos hacer. Entonces la concupiscencia, después de que ya ha sido atraído y seducido, entonces dice la escritura, entonces es consumado y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Y recuerden, muerte es separación. Ya la conexión con Dios, ya la comunión con Dios ya no está. Versículo 16 dice, amados, amados, hermanos míos, está hablando a los cristianos, que no está hablando a la gente impía, a la gente inconversa, a la gente que no conoce a Dios. Está hablando a las personas que conocen a Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice la escritura, verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra de verdad. Y por eso hablamos del nuevo nacimiento, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestro viejo carácter ya pasó, ahora tenemos un carácter más maleable, conforme al corazón de Dios. Dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Para que la gente diga, wow, este hombre, esta mujer es transformado, fue transformado. Para que podamos inspirar a otros y para que la gente pueda decir, no, yo lo conocí como era de terrible y mire Dios cómo lo cambió. Y si Dios lo pudo cambiar a él, a mí también me podrá cambiar. Y eso motiva a otras personas. Y como estamos evangelizando y le estamos hablando a las personas, les podemos decir, dar un pequeño testimonio de cómo éramos nosotros y cómo somos ahora. Espero que mucho mejor de lo que éramos antes. Entonces aprovechamos, mis amados, para poderles predicar a las personas. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos sin excepción, mis amados, los que estamos acá y todo ser humano tendrá un día que darle cuentas a Dios de sus actos. Así que estemos preparados, estemos listos, vivamos una vida consagrada al Señor. Si tú sabes que le ha fallado a Dios, si tú sabes que hay cosas que están ahí todavía que no has podido soltar, creo que estas lecciones en principio son para prepararnos para predicar a otros, pero yo estoy viendo que Dios nos está hablando a nosotros todavía, que Dios quiere que nosotros seamos esos vasos de honra para que podamos ser de bendición en esta tierra y sobre todo en un mundo que está tan caído, mis amados.
pero que la Biblia nos advierte que donde abundó el pecado, dice la Escritura, sobreabundará la gracia. Entonces, si bien es cierto, no podemos negar, estamos en un mundo lleno de pecado, de maldad, y cada vez la gente más corrupta, cada vez la gente más depravada. Eso es una realidad. Esto está llenándose de pecado cada vez más y más, de una forma acelerada, con los gobiernos que no tienen temor a Dios, con gobiernos que consagran las naciones a los brujos, a los hechiceros, que abre puertas para que venga tanto ocultismo, tanto satanismo, persecución a la iglesia, todo lo que viene ahorita. Eso tenemos que nosotros estar preparados como cristianos. Esto que nos espera no son un camino de rosas, no es una alfombra roja para nosotros, no. Vienen momentos duros y Dios nos está preparando para que nosotros estemos equipados, no para que estemos asustados, no para que estemos amedrentados. Les he dicho que nosotros no dependemos de los gobiernos de esta tierra, nosotros no dependemos de las estadísticas o los estándares de este mundo, de los índices económicos, nosotros no dependemos de nada de eso, nosotros dependemos de Dios de los cielos y con Él tenemos que estar bien. Y esto yo se los comparto hoy, se los predico hoy con mucho amor para que nosotros estemos siempre firmes en Dios, mis amados. No desmayemos, no declinemos, no bajes la guardia, no te desanimes, no te enfríes, conéctate con Dios. Esto de la conexión con Dios tiene que ser algo muy personal. Tú no puedes esperar y depender de terceros. Es algo que debe nacer en el corazón. Tus tiempos de intimidad con Dios, tus tiempos de adoración, tus tiempos de oración, tus tiempos de congregarse, de leer la escritura. Este es un tiempo para que tú estés ahí metido en el redil, para que estés ahí bajo la cobertura de Dios, como el Señor nos hablaba con el tema de José, para que la cobija de Dios esté sobre nosotros. Y entonces vimos a un José que pasó por crisis, por momentos difíciles, pero que Dios al final, porque Dios es justicia, Dios hizo cosas bonitas con José, como también lo hará con nosotros. José es un buen ejemplo para saber que nosotros, mientras estemos firmes con Él, Dios siempre nos va a levantar, Dios siempre nos sacará de esos hondos fosos donde en ocasiones podamos caer o estemos económicos, salud, familiar, lo que sea, crisis que estemos pasando en un momento determinado, porque no estamos exentos ni eximidos de eso. Podemos estar en eso, pero tenemos a un Dios que está con nosotros. Oremos al Señor en esta noche. Les agradezco en primera instancia por estar con nosotros, sacar este ratico, por estar aquí conectados con nosotros en esta noche. Que Dios les multiplique, Dios les bendiga, que Dios les recompense y que podamos seguir firmes en el Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado hoy, Dios. Gracias porque hemos aprendido, porque tú has tocado nuestro corazón, porque tú has ministrado nuestras vidas, Señor. Te presento este remanente fiel, este grupo de tus hijos, Señor. Tú haces cosas grandes siempre con remanentes pequeños, Dios. Y sé que lo que tú estás haciendo en la vida de ellos, con sus familias, es algo maravilloso. Y que aunque tal vez seamos NNs, tal vez estemos ahí como incógnitos muchas veces, no seamos los más populares, los más reconocidos, pero Señor, tú conoces nuestra vida, nuestro corazón, y sabemos que de ti recibiremos la recompensa, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti, Señor, no para los hombres, sabiendo que de ti recibiremos, Señor, el galardón. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que podamos pasar una noche bonita, un buen descanso y que podamos estar conectados contigo, Señor, todos los días. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.